Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Bien, Héctor? muchas gracias. No, por favor, un gusto. Como siempre, gracias a ustedes por convocarme. Listo, Isabel, ok. Cuando quieras podés compartir tu presentación. Arrancamos. Bueno, espera, ya está abierta la presentación, espérate que... ¿Me dicen cómo hago ahora? Acordate del share screen, que era el compartir pantalla, que estaba en la barra. Estoy aquí, perfecto. Y ahí te va a llegar. ¿Ahora ahí ahí? está. Perfecto. Acordate de poner presentación de diapositivas, para que lo podamos disfrutar mejor. Sí. Ahí. Una ¿Estamos bien? cosita, Isabel, y para todos, hoy es un día muy especial. Bueno, es el día posterior. Ayer nuestra cátedra cumplió 122 años. Muy bien. Felicitaciones. Así que estamos, bueno, de festejos, la semana de la cátedra. Bueno, adelante, gracias, Isabel. Bien. Bueno, buenos días. Como les dije antes, un gusto estar nuevamente con ustedes. El tema que vamos a abordar hoy es el de la dignidad del paciente y las actitudes del médico, cómo pueden impactar o no claramente en lo que es la dignidad del enfermo. En este caso, hablar de la dignidad del paciente implica hablar de lo que es la dignidad de la persona. ¿Y qué es etimológicamente paciente? Paciente del latín pati, verbo pati, padecer. El paciente es un sujeto padeciente, es un sujeto sufriente, es un sujeto que está cargando, también es otra acepción del verbo, está cargando no solamente con una dolencia física, sino también con un padecimiento emocional, con un padecimiento moral, con un padecimiento subjetivo, que les genera vulnerabilidad en varios niveles, orgánicamente, físicamente, emocionalmente, y también desde un punto social. La enfermedad genera dependencia, una dependencia que está impuesta por las circunstancias y que muchas veces lo lleva o no a la atención médica. Pero esas son las vivencias dominantes de una persona que está enferma. La enfermedad angustia, la enfermedad limita, la enfermedad deteriora, la enfermedad minimiza, la enfermedad obliga a realizar readaptaciones, reaprendizajes, imposibilita, vuelve dependiente, quita autonomía, cambia la percepción de sí, cambia el esquema corporal, la autoimagen, y llega también a poner en riesgo o en crisis el sentimiento de la propia valía. Acá tenemos una imagen que es bastante representativa de lo que puede ser la escena, una escena común en una institución de salud, y que es un poco un emblema de lo que es la dignidad del paciente. Discúlpenme, yo no sé si tienen los audios abiertos, como para poder también interactuar con el auditorio. Vamos a ver este texto, que es un texto escrito por un sujeto profano, no profesional de la salud, que pasó por una guardia. Se habla mucho de la dignidad de los pacientes, se hacen debates, se promulgan leyes, se hacen seminarios y se discuten principios bioéticos. Pero no hace falta ser un experto en bioética para darse una vuelta, alcanza con darse una vuelta por un hospital para confirmar que no tanta teoría se baja a tierra. Un día uno se levanta, tiene un alto cargo y una buena autoestima, y ese mismo día sufre un problema de salud y tiene que acudir a una guardia de un hospital público. Llega un médico, nos interroga, nos arma la historia clínica y nos indica internación. Ahí comienzan los descuentos de dignidad. Uno se saca la camisa, otro la remera, otro se desata en la corbata, y cuando uno se queda en el estado natural, se convierte en un verdadero paciente desnudo ante la adversidad. Todo esto es necesario para explorar al paciente, pero hay formas de hacerlo. Sáquese la ropa, ahí tiene el placar, acá le dejo el camisón. De golpe ingresamos a un punto sin retorno, aquel que ningún principio bioético ni reglamento contempla, el efecto camisón. De ahí en más, todo es incierto para la dignidad de uno. Se pasean hasta rayos en silla de ruedas por el pasillo lleno de gente, con una mano atada a un suero y la otra tratando de bajarnos o cerrarnos por detrás ese camisón de bailarina de ballet. Una situación de la que es difícil recuperarse.
Luego te dicen que tienes que ponerte de costado para un enema. Ahí comprendo el sentido del diseño del atuendo, muy útil para ellos, pero indigno para el usuario. Cuando se habla de dignidad, se tratan temas elevados, trascendentes, pero muy lejos de la realidad que viven y valoran los pacientes. Creo que es un testimonio simple, sencillo, vivencial, pero que encierra justamente toda la problemática ética, ¿no? Moral, podríamos decir en algún punto, que tiene justamente determinadas prácticas en el ámbito de la salud y que afectan claramente la percepción subjetiva de la autodignidad. Entonces, la dignidad es un valor inherente a la persona. Todo hombre, todo sujeto es digno por su propia condición de persona, con independencia del contexto, con independencia de su estado de salud, con independencia de su condición intelectual, económica, o sea que no es un valor ni una categoría dinámica, móvil, contextual, es un derecho estático, inherente a la persona, inviolable, y que le corresponde por su propia condición de sujeto humano. La persona entonces tiene un valor per se, ¿no? Y no sujeto a circunstancias de contexto. La dignidad es un valor inherente, un derecho inviolable, intrínseco e inalienable que le corresponde por el hecho de ser persona y más aún por su condición de enfermo. Y tenemos el cuadro de la enfermera española Emma Cano. La dignidad no está en relación al progreso de la ciencia, no depende del juicio variable de otros, no puede ser medida en relación a la utilidad, productividad, beneficio o gasto. No es contingente, condicional, contextual ni comparativa. Respecto de acá del punto 3, no puede ser medida en relación a la utilidad, productividad, beneficio o gasto. Sobre esto hubo varios debates, no me acuerdo cuál era bieticista, si era americana o inglesa, que hablaba de la edad del paciente o la edad de la población, la faja etaria muy alta, el paciente añoso y la pérdida de dignidad, ¿no? O sea, que no ser sujetos productivos en una sociedad contemporánea, productiva, eficiente, ese sujeto que salió del sistema productivo es un sujeto que ha perdido valor, valor social, y por lo tanto se ha visto mellada su condición de dignidad. Si lo extrapolamos a la realidad actual con la pandemia, también hay mucho debate ético respecto de la valía que tiene un paciente añoso en la utilización de los recursos, en este caso la asistencia respiratoria mecánica, ¿no? O sea, como que hubiera, el valor de la persona va mutando, va cambiando, va creciendo, decreciendo en función, no solamente de su edad, sino de lo que rinda, de la utilidad que ese sujeto tenga productivamente para la sociedad. Es aplicable un poco a estos conceptos. Entonces, como creo que dije, Kant habla del imperativo categórico. La persona tiene un valor per se inherente e inmutable. Pero todos sabemos que hay situaciones como la enfermedad, la hospitalización, las prácticas que comprometen esa dignidad y que están asociadas a la pérdida de libertad que implica la hospitalización, quizás la limitación en las tomas de decisiones, a la pérdida de autonomía en diverso grado, al compromiso que hay en la intimidad del cuerpo, la confidencialidad de los datos, la identidad personal, social y cultural, todos esos aspectos que se ven vulnerados, amenazados, invadidos en el campo de la hospitalización, son claramente factores que afectan la propia dignidad. Y obviamente, en este caso, la dignidad del enfermo, la percepción de dignidad dañada, es un factor de sufrimiento, es un factor de daño emocional en un contexto de una persona que ya teniendo un padecimiento físico, es una persona que ya está amenazada, vulnerada, debilitada, orgánicamente y también emocionalmente y o socialmente. Ya no somos los que éramos, percibimos que vamos a dejar de ser, percibimos que hay una enfermedad invalidante que quizás nos va a anular o nos amenaza en nuestra vivencia de integridad, quizás nuestro desarrollo profesional, imaginen un osteosarcoma en un deportista joven, una artritis o una enfermedad neurológica en un pianista, hay mucho material fílmico respecto a eso, ¿no? Un Parkinson en ¿cómo era? Un chelista, una película famosa. Bueno, la enfermedad cae en un contexto biográfico y amenaza distintas variables muy personales, en las cuales cada uno puede sentirse amenazado en su integridad, en su identidad y también en su dignidad.
Por lo tanto, puede ser esa vivencia, esa percepción de afectación de la dignidad un factor generador de sufrimiento, de padecimiento, de illness. Y acá está la definición de Eric Cassel: el estado agudo de distrés ante la sensación de pérdida real o imaginaria de la propia integridad y de amenaza a la identidad constituida, especialmente cuando la proyección vital se ve interrumpida o amenazada. Entonces, cuando hablamos de dignidad, hablamos de valor. El sujeto enfermo, la enfermedad remite a una percepción de déficit. Nadie se siente entero ante la enfermedad. Siempre hay un sentimiento dominante de carencia. Algo se perdió. Libertad, confort, sensación de bienestar, autonomía, energía. Hay una vivencia inherente de pérdida en mayor o distinto grado, de déficit, de caducidad, de finitud. Todo eso lo podríamos englobar en lo que es la percepción de disvalía. Valgo menos enfermo que sano. Valgo para la sociedad, valgo menos para el otro, valgo menos para mí mismo. La sensación de valor promueve un sentimiento de sentirse más digno, y esa sensación de disvalor promueve esa vivencia de indignidad. Entonces los profesionales deben ser conscientes del rol que juegan en cómo los pacientes perciben la enfermedad, la experimentan, y en la percepción que tienen de la dignidad. Ahora, dos conceptos, ¿no? Percepción y autopercepción. Entonces aquí tenemos que hay dos dimensiones de la dignidad. Esa dignidad inherente, intrínseca al sujeto, que hace que ese sujeto de experimentación, ese sujeto en las investigaciones médicas, sea respetado en su dignidad, ¿no? Está toda la historia de los médicos nazis que atentaron contra la dignidad del paciente, esa clasificación en sujetos A, B, C o Z, como categorizaciones de sujetos que tienen distintos estándares de dignidad. Entonces, está esa dignidad ontológica inherente, inmutable, que es un poco ese relato de ese paciente anónimo que ingresó a la guardia y terminó con la bata abierta, que dice, esa dignidad ontológica de Kant al sujeto no le llega. ¿Cómo se tramita en lo cotidiano esa dignidad? No la dignidad filosófica, no la dignidad del debate de Kant. ¿Cómo se tramita operativamente en lo cotidiano? Para que yo me sienta digno, que mi autopercepción, de la cual depende mucho la mirada del otro en mi percepción de dignidad. Entonces tenemos estas categorías, la dignidad ontológica, la que hablamos, pero esa dignidad subjetiva que pasa por el cómo yo me veo, la autopercepción, y que esa sí es variable. Yo hay días que me veo mejor, días que me veo peor, y que es comparativa respecto de un otro, y que es contextual. Antes y ahora me veo diferente, me veo mejor, me veo peor. Mirá cómo estoy ahora, mirá en lo que me convertí. Frases claramente de un paciente que ustedes escucharán. Es el modo en el que el paciente se percibe, el cómo me veo. Y la mirada social, tan importante, ¿no? El cómo soy visto en una época donde la imagen y la mirada del otro es un factor de autoponderación o de autodetrimento, ¿no? El valor que yo tengo para el otro y que está dado por mensajes, quizá no tanto verbales, sino por muchos mensajes no verbales y por actitudes, comportamientos, en este caso del profesional de la salud. El valor que yo tengo para el otro y que me lo devuelve la mirada del otro hacia mí. La imagen de sí se arma también con lo que me devuelve la mirada del otro, el cómo soy visto. Todo eso, la percepción subjetiva, la de Kant allá arriba la dejamos para el debate filosófico, pero la percepción subjetiva, el cómo me veo y cómo me ve el otro va a impactar en cómo me veo yo. Va a ser un factor de construcción de la percepción de dignidad. Entonces vemos que la dignidad es una vivencia clave en la experiencia del paciente, el cómo me veo y el cómo soy visto. Y ahí está la frase de Peabody, ¿no? Que dice, una de las cualidades esenciales del médico es el interés por la persona. El secreto del cuidado del paciente está en preocuparse por el paciente. Preocuparse por el paciente, no solamente en lo operativo, médico, en las prácticas que hacen a la gestión médica, sino en cómo miran al enfermo, cómo lo tratan, cómo le hablan, qué actitudes hay y qué conductas o qué comportamientos
reviste la práctica, la gestión médica, donde está en juego la intimidad del paciente, la dignidad del paciente, también la intimidad del paciente. La intimidad y la dignidad, el manejo de la intimidad es un elemento que cae en detrimento de la dignidad, ¿no? Pero muchas de estas prácticas que están naturalizadas, de que están naturalizadas no se toma conciencia y que tienen un impacto subjetivo sobre el otro. Entonces ahí vamos a recalar un poco en este protocolo, o en esta guía, que es el ABCD, de los cuidados centrados en la dignidad del paciente. Que en inglés es, bueno, actitud, behavior, la B, a nosotros no nos da, que es comportamiento, y después compasión, la C, y diálogo. Entonces, claramente hay actitudes que impactan en la dignidad del paciente. Actitudes del otro, acá estamos hablando de cómo la actitud del profesional impacta en mi autovaloración. Una actitud cercana, sin prejuicios, ni preconceptos a la hora de abordar a un paciente. Uy, los diabéticos son así, uy, los de la comunidad tal son de tal manera. La conducta, obviamente, tiene una actitud de bondad, de beneficencia, de benevolencia, ¿no? Y de respeto, entre otras cosas. La compasión, una comprensión compasiva, empática de lo que el otro está viviendo. Y el diálogo, que permite conocer un poco más el otro, más allá de su patología, comprender su mundo biográfico, su sistema de valores y poder desarrollar un tratamiento y prácticas más personalizadas. Escuchar, para eso es fundamental. Entonces, dentro de la actitud, ¿qué es la actitud? Es la forma, ¿no?, con que el profesional percibe al enfermo y lo trata. Refleje o no la realidad del mismo, porque ahí entra mucho el preconcepto. Quizá ese paciente no es así, pero yo tengo un preconcepto y lo percibo de esa manera y por lo tanto lo trato de esa manera. Lo cual lo puede afectar, condicionar e influir en su sentimiento de validez. El paciente siempre mira al médico como un espejo y busca en el profesional, digo médico y es todo el equipo de salud, ¿no?, una mirada de sí mismo, que le restituya la valía perdida en el proceso de la enfermedad. Es justamente la comunicación no verbal, no solamente es lo que se dice a la hora de atentar contra la dignidad del otro o promoverla, sino muchas veces no se necesita hablar, sino no mirarlo, revisarlo y no mirarlo a los ojos, no pedirle permiso, no considerarlo como persona, ¿no?, tomarlo como un organismo que está en una cama y obviarlo. Creo que hemos visto eso, y si da el tiempo lo vamos a abordar. Entonces está esto, ¿no?, del behavior, de las actitudes, de los comportamientos, de las conductas, que debe estar básicamente, obviamente, fundado en valores y virtudes que personalicen el cuidado, y que desde el lado del paciente son interpretados como señales de registro, de reconocimiento y de valoración del enfermo. Él ni me miró, ni me revisó, me despachó en 5 minutos, no me registró. O sea, son todas señales muchas veces no verbales. Miró los análisis y a mí ni me miró. O sea, la dignidad pasa por un reconocimiento del otro, y el reconocimiento del otro a veces es ni siquiera verbal, es no verbal y puede ser la mirada, ¿no? Entro en un comentario personal, o una situación personal. Una vez yo estaba en un congreso de bioética de UNESCO en Uruguay, y una bioticista, en ese momento en un coche se acercó un chico golpeando el vidrio y pidiendo una moneda. Ella no le dio, pero lo miró y dijo: yo dinero no le doy, pero lo que uno no puede hacer es no mirarlo, porque no mirarlo, aún para decirle que no, es ni siquiera reconocerlo como entidad, como sujeto. Entonces eso creo que es clave, ¿no? La dignidad pasa por reconocer que hay un otro con el que uno se va a relacionar desde la conducta, desde la actitud, desde el comportamiento, desde la compasión, desde el diálogo, pero básicamente la piedra inicial, el kilómetro inicial, es reconocerlo como una entidad, como un otro, al cual hay que dirigirle ese reconocimiento desde la palabra o desde la mirada, ¿no?, como eslabón inicial.
Entonces, acá tenemos el texto, un fragmento del texto de Anatole Boyard, que es un ensayista y un editor del New York Times, y que es un enfermo oncológico, no recuerdo de qué. Y él escribe, ¿cómo se llama el libro? No me acuerdo, discúlpenme. Se me fue. Bueno, y en su libro, aquí él comenta en un fragmento, para el típico médico, mi enfermedad es un incidente rutinario, mientras que para mí es mi crisis vital. Me sentiría mejor con un médico al que al menos se diera cuenta de esa incongruencia. Desearía que solo por un minuto se interesara por saber algo de mi persona, tanto como se interesa por mi cuerpo. Sin ese reconocimiento no soy más que un trozo de carne enferma. Fíjense que aquí este texto de Boyard habla de esa incongruencia, ¿no?, entre lo rutinario, el caso. Mi enfermedad es un incidente rutinario, para mí es una crisis vital. La disease, lo biológico, lo orgánico, lo que está en tercera persona, lo objetivo y la subjetividad pura, lo biográfico, ¿no? Está pidiendo un reconocimiento de su subjetividad para no pasar a ser un trozo de carne. Recala en lo que es la atención meramente física al organismo, en detrimento del reconocimiento de su persona. Y aquí hay conceptos de los que venimos hablando. Hay situaciones que se pueden cruzar de múltiples maneras. Hay situaciones hospitalarias, la atención, el ingreso, el recorrido por el pasillo con una bata de ballet, ¿no? El suero, el pañal, la higiene, el sáquese la dentadura, el sáquese la peluca, que forman parte de la práctica, pero atentan contra la dignidad. Hay situaciones, acciones, hay percepciones subjetivas. Los pacientes que vienen de tal lugar, los diabéticos, como dije, o los coronarios, son percepciones subjetivas por parte del médico. Hay actitudes y comportamientos que impactan en mi autopercepción, lo que está en verde, o que me viene de la mirada del otro. Yo me autopercibo ya por mí mismo de una manera de disvalor, o también el otro me suma su propia imagen, su propia mirada de disvalor. Y eso va a promover dignidad, indignidad, disvalor o dignidad. Entonces nos podemos preguntar qué situaciones de la enfermedad, de la práctica de la hospitalización ponen en juego la percepción de la propia dignidad. ¿Qué actitudes y comportamientos, ahí yendo a la B, perdón, acá puse mal, de los profesionales ponen en juego la dignidad del paciente? ¿Cuántas veces las percepciones de los profesionales sobre los pacientes condicionan el criterio médico? En ese ABC, B, el AB son los disparadores o el riesgo de la indignidad, de la promoción de una actitud que genera indignidad en actitudes y behavior y conductas, y el C, el trato compasivo, piadoso, y el diálogo serían las resoluciones, ¿no? Entonces, rápidamente, un fragmento de Sandor Mayre, que es un modelo de vivencia de afectación de la dignidad. Un paciente internado por una patología neurológica que no se dice cuál es. Todo aquello era horrible, casi grotesco, incapaz de hacer nada, de moverme, de tragar, de hablar con claridad, condenado a la postración. Si me hubieran dicho que un día balbucearía, que me alimentarían mediante tubos, me hubiera resultado inconcebible. Tal vez me habría suicidado. Estar enfermo es un diario ejercicio de resistencia y sumisión. Difícilmente se pueda vivir en condiciones más miserables que las mías. El paciente internado está mucho más que desnudo. Está expuesto en su carne, sus emociones, sus ideas, sus decisiones. Expuesto y subordinado. Por mi parte, tengo claro que soy un enfermo repetido, sin futuro. Un sujeto postrado a medio vivir o a medio morir. No represento eso que los médicos llaman un caso interesante. Y ellos, si bien no lo dicen, me lo hacen saber. Me sorprende ver hasta dónde puede llegar la domesticación del hombre. Una domesticación que compromete la dignidad. Me cuidaba y me ayudaba a encarar la recta final. Habla del enfermero. Cuando necesité hablar, estaba. Nunca me forzó. Escucha mis palabras, respeto mis silencios. Nunca me consoló. Siempre me habló con objetividad sobre mi enfermedad y perspectiva, con madurez y sencillez. Respetó mi dignidad. Creo que es un ejemplo de una percepción subjetiva, de situación de indignidad, que aquí muestra varias cosas, ¿no? O sea, muestra
una situación física, ¿no? De ser alimentado por sondas, de una total dependencia, de una pérdida absoluta de autonomía, que son situaciones de percepción propia de la falta de dignidad. La domesticación de la que habla en la hospitalización, ser un paciente domesticado, subordinado, la pérdida de horarios, la pérdida de rutinas propias. También las funciones básicas, la invasión sobre el cuerpo en las funciones básicas de la higiene, ¿no? De la incontinencia, de los pañales, es algo que genera una clara vivencia de dignidad o de indignidad. Algo que señala Susan Sontag, la americana, y habla de la localización de la patología, y ella habla de los órganos bajos y toscos del cuerpo. Entonces, todo lo que pasa infraumbilical tiene una dimensión no sé si diría de vulgaridad, de lo grotesco, que es lo que dice Sontag, los órganos bajos y viles del cuerpo. Hay una dimensión, piensen en una bolsa de colostomía, o sea, la localización de la enfermedad claramente atenta contra la vivencia. Otro factor es una percepción de desintegración física o de una pérdida absoluta de identidad, el pasar a ser otro, la extrema despersonalización, la desintegración del self, el sentirse una carga para los demás, el ser un paciente, como dice Boyard, un paciente que ya no representa un caso interesante. Ya es un problema ser un caso interesante y ser un caso solamente, pero encima ser un caso no interesante. Entonces, el ser una carga para los demás, ustedes lo escucharán, un paciente post-ACV secuelado, por decir algo, no quiero ser una carga para mi familia, hay una pérdida de valor, donde ahí la historia compartida, la biografía, los afectos no pesan, uno se convirtió en una carga para el otro. El paciente terminal, ¿no? El paciente terminal que ya dejó de ser un caso interesante, que ya no es un territorio de desafío profesional, ¿no? O de gestión. Y cuanto más capaz sea el profesional de transmitir a ese paciente enfermo o añoso que él vale, más allá de su edad o de su cuadro clínico, más preservada estará su dignidad. ¿Qué acciones o comportamientos de los profesionales A y B, acción y behavior, comprometen la dignidad del paciente? ¿Tenemos tiempo de ver 2 minutos de película? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, pásalo. Sí, está bien. Acá tenemos una paciente de esta edad, 50 años, 40 y pico de años, que debuta con un cáncer avanzado de ovario, está en un protocolo de quimioterapia de una altísima agresividad, no es informada, no es comunicada, nadie le dice nada, ella podría prescindir de su persona y haber dejado ahí el cuerpo en la escena médica, o sea, como sujeto, como persona, no es registrada. Perdón, ¿qué pasó?
Ok. Creo que es un modelo, un caso bastante relevante de un no registro del otro, ¿no? No sé si quieren abrir micrófonos y comentar algo, o sigo yo. Doctor, ¿algo que comentar sobre esta escena? No tiene audio. Ahí Sí, está, hay un comentario de María Eugenia Belén, ¿no? Que dice, se ve como la usan como un objeto de estudio. Exactamente, no hay ninguna personalización. Fíjense que corren la sábana, directamente todos palpan el abdomen, o sea, no se le pide permiso. O sea, la ronda exploratoria, nadie está quitándole su validez, pero simplemente no registran que hay una persona en la cual hay que abordar ese cuerpo, llegar. Recuerden que hay una dimensión en la comunicación no verbal que es la proxémica, que todo sujeto, todos tenemos un perímetro de exclusión social del otro, ¿no? De exclusión en el abordaje al cuerpo del otro, si no todos podríamos estar tocando a todo el mundo por la calle, y que en algunas culturas eso tiene un perímetro de mayor o menor extensión. Los latinos somos más del contacto cercano, los anglosajones tienen otra distancia en el contacto físico. O sea, esa burbuja del perímetro de exclusión del otro, obviamente la práctica médica está totalmente legitimada, porque nadie va a ir a una consulta médica y no permitirle al médico que nos revise, pero claramente hay un permiso, hay una concesión que debe ser reconocida, ¿no? Y aquí claramente hay una invasión sobre el sujeto, o sobre el cuerpo, un avance sobre el cuerpo, desconsiderando totalmente la presencia de la persona. Entonces la revisación, sin una solicitud de permiso, y de agradecimiento también posterior, la falta de información, el no permitir al sujeto que decida sobre su vida, tampoco es también una señal de no reconocerlo como un sujeto competente, quizá que tiene autonomía y que puede tomar sus decisiones, es una señal de indignidad. La mentira, el no reconocerle la trascendencia de esa etapa que está viviendo, minimizar la circunstancia, eso tuyo es una pavada, yo veo casos mucho más graves, cuando quizá para esa persona es un drama o una crisis vital, como dice Boyard. No respetar su voluntad, no respetar la toma de decisiones. Acá tenemos brevemente otro ejemplo vemos actitudes, vemos situaciones, y aquí vamos a ver la percepción del médico. Este es un libro del premio Nobel Coetzee, voy apurando un poco, y es un hombre de 70 y pico de años, si bien la foto ahí parece más grande, activo, tiene sus amigas, las invita a cenar, sale en su bicicleta todos los días, y un coche se lo lleva puesto, termina en un shock room, chocado, y ingresa a una amputación supracondiliar. Hola, Paul, le dice el médico, soy Hansen, se despierta aturdido post-anestesia, sin haber entendido cómo entró al showroom, sin haber entendido nada de lo que pasó, porque entró llorando. Soy Hansen, su médico, ¿cómo se siente? Todo ha salido bien, le daré noticias sobre su pierna, algunas buenas, otras no tanto, teniendo en cuenta que lo ha atropellado un coche. Puede agradecer que no le pasó nada grave. El coche le causó conmoción cerebral, pero lo salvó el casco. Su pierna no hemos podido salvarla. Antes le dice, ha salido todo bien. ¿De qué? Tuvimos que amputarla, no pudimos salvar la rodilla, lo intentamos, pero dada su edad, lo mejor fue cortar por encima de la rodilla, pero dejamos una buena área de hueso para la prótesis. Quédese tranquilo, salió todo bien. Pronto volverá a su vida normal. Seguro que tiene preguntas, pero prefiero que descanse. Una prótesis, dice él. Sí, una prótesis, se la colocaremos cuando la herida haya cicatrizado. Lo hacemos siempre en casos como el suyo a su edad. ¿Más preguntas? Más tarde vuelvo y seguimos hablando. Él se pregunta a sí mismo, ¿qué es perder una pierna para ellos? ¿Qué valor tiene la pierna de un viejo? Le indignaba la idea de que tal vez eso fue lo que pensaron al operar. Es un texto donde está mostrando, en algunos casos, supuestos sobre la edad del otro, supuestos sin conocer acá la vida que desarrollaba esta persona,
Él siente que fue operado de una manera estandarizada en función de su edad cronológica, pero no en función de su vitalidad y lo que era su ritmo de vida. Que es perder una pierna para ellos, pero para él le cambió toda su vida, y la novela se llama Hombre Lento, y toda la novela es cómo este hombre tiene que reconocerse en ese cuerpo viejo biológicamente, pero nuevo, posamputación, y lidiar con todo el tratamiento minimizante que le hacen desde las enfermeras en la casa, el profesional médico. Y también muestra cómo, es un libro muy interesante, cómo los tiempos de la medicina en la información van mucho más rápido del procesamiento, porque le están hablando de una prótesis a un enfermo que se despertó posterior a la cirugía, y que él no entendió cómo entró ahí porque no vio ver el auto. Acá tuve que hacer una condensación del texto. Y él sigue preguntándose qué pasó con su bicicleta, porque él quedó chocado y no entiende cómo terminó ahí adentro. Pero la práctica médica le está hablando de una prótesis, cuando ni prácticamente firmó un consentimiento de manera automática, porque claramente lo usaron también como un recurso. Bueno, entonces esto lleva a los replanteos, se evalúan las actitudes, se evalúa el comportamiento y los replanteos. Preguntarse, ¿cuáles son mis suposiciones respecto de ciertos pacientes? ¿Cómo influye la forma de verlos y de darle atención a esas suposiciones? No realidades del otro, sino suposiciones. ¿Mi actitud afecta al paciente? ¿Mi actitud se basa en realidades, en prejuicios, en ansiedades, en miedos? ¿Mi actitud promueve, dificulta o impide una relación empática? Preguntarse ahora ya por uno mismo, ¿cómo me sentiría yo en lugar del paciente? ¿Qué esperaría de mi médico? ¿Qué licencias en el trato hacia mí no le toleraría? ¿Cómo influyen los pacientes en los profesionales y en la manera en que ellos ven a las personas de su vida? Entonces eso lleva a lo que es la compasión, el diálogo, acompañar, escuchar, ayudar a darle sentido, sostener alguna forma de esperanza, registrarlo. Todo esto pasa por mostrarle el registro, aunque no se puedan solucionar el drama existencial, registrar al otro, más allá del cuerpo. Legitimarlo, reconocer la vivencia, lo que dice Boyard, soy más que un cuerpo, un pedazo de carne enferma, reconocer la vivencia de la persona, reconocer el dolor físico, no minimizar el dolor físico, ni minimizar el sufrimiento, legitimar la vivencia. Esto debe darle miedo. Es natural. Bueno, acá vemos cómo desde estas 4 categorías de la actitud, del comportamiento, la compasión, el diálogo, se busca justamente tratar de reconocer esa dimensión, es estrictamente subjetiva, intangible, inmensurable, de percepción de dignidad, de autopercepción de dignidad, y el planteo o la propuesta de la actividad es justamente tener una actitud racional respecto de la propia práctica, no solamente en lo procedimental, sino en lo intangible, que es en la forma de mirar al otro, en la forma de percibirlo, en los prejuicios que puedan condicionar el trato, y que impactan en esa percepción de dignidad o de indignidad que tiene ya un sujeto que está en una situación de franca vulnerabilidad, de vivencia de pérdida, de vivencia de déficit, ¿no? De vivencia de caducidad, quizás, ¿no? Y de disvalía. Entonces hay que legitimar básicamente la vivencia del otro. Lo que al otro le pasa es lo que el otro siente. O quizá no es lo que le pasa, perdón, quizá me exprese mal. Lo que el otro siente es lo que le pasa. Y también lo que le pasa es lo que siente. Que puede haber un correlato que desde la mirada objetiva ustedes digan no es para tanto, porque hay una casuística atrás, porque hay una mecanización de prácticas, porque hay una rutinización y naturalización de prácticas que minimice la vivencia del otro. Pero para ese sujeto, en ese momento le está pasando eso. Y claramente, se lo comparta, se lo admita o no, claramente es lo que le pasa, y hay que legitimar la vivencia. Es un reconocimiento de su subjetividad. No sé si quieren comentar algo. Una de las cositas, Isabel, ¿nos recordás el título de la película de Emma Thompson? Porque la verdad es muy enriquecedora. Sí, se llama, está en YouTube,
Se llama WIT, W-I-T, o también figura en YouTube, en español, como Amar la Vida. Un título que no tiene nada que ver con la película, pero se llama así, Amar la Vida. Y claramente es un documento, podemos decir, de todas las actitudes no éticas, de vulneración de la ética y de la vulneración de la dignidad del paciente. En el manejo del cuerpo, en la falta de información, abre ya la película mostrando un consentimiento informado que es simplemente un procedimiento legal para el médico. Es muy interesante leer críticas sobre esta película, porque se da también un perfil de un profesional muy intelectual, de un paciente muy intelectual, muy racional, que tiene un edificio racional fuertísimo para absorber la embestida verbal y de actitudes del cuerpo médico. Ella se resguarda en su racionalidad y lo plantea la película, por eso sugiero leer críticas sobre la misma, desde igual a igual. Entonces, ella es profesional de literatura inglesa y le habla de sus docentes, de sus alumnos, así como le habla de sus residentes, de sus trabajos de investigación, así como ella tiene otros. Y lo plantea y lo dice, me tengo que posicionar de igual a igual desde el lenguaje. Es la única forma de poder combatir, absorber, tolerar o ser respetada. Es feo lo que digo, pero es lo que muestra la película. Por ese cuerpo médico que la ignora. O sea, ella genera la molestia de ir ella junto con el ovario. Porque si se les hubiera llevado el ovario, el trabajo hubiera estado mucho más, muchísimo más funcional hubiera sido para los médicos. Entonces, en realidad quedó posicionado como un obstáculo para la atención médica. Y su única forma de posicionarse es desde la racionalidad. Ahora, ese edificio racional se va quebrando a lo largo de la película. Va mostrando toda esa evolución donde nadie la registra, nadie, salvo una enfermera, Susan, que es la única que se le va a acercar para decirle, los tratamientos están yendo mal, nadie te dice nada. ¿Qué vas a querer hacer en el caso de un paro cardíaco? Ella da su directiva, que obviamente también es desatendida. Y cuando ingresa al médico, y está ya en paro, empieza a reanimarla, también desatendiendo la voluntad expresa. Pero tampoco la miró, ingresó a la habitación y miró, no sé cómo se llama, la planilla que está contra la cama, y cuando no le contestó, le dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No le contestó varias veces, ahí se dio cuenta que estaba muerto. Entonces es una película donde la dignidad del enfermo, ni la dignidad corporal, ni la dignidad de su intimidad, ni la dignidad de la confidencialidad de datos, ni la dignidad sobre su persona a la hora de abordar y revisar ese cuerpo, ni la dignidad a la hora de informarla, ni la dignidad a la hora de respetar su decisión de no ser reanimada, es tenida en cuenta. No sé si quieren comentar algo. Sí, quería en primer lugar felicitarla, Isabel, excelente bueno, la presentación. Pero bueno, imagínate que podríamos estar hablando varios días sobre los temas que vos planteás, pero a fuerza de ser sintético, te diría que también deberíamos todo el equipo de salud, plantearnos una autocrítica, ¿no? Porque lo que estamos viviendo es simplemente la profundización de lo que yo veo a lo largo de mis 42 años de médico, donde veo básicamente una doble crisis. Por un lado, una crisis de actitud del equipo de salud hacia los pacientes, como lo que vos muy bien planteás, y hay la parte que falta plantear del escenario real de la medicina, que es la otra crisis, que es la crisis de la falta de tiempo del equipo de salud hacia sus pacientes, ¿no? Y eso está motivado porque todos estamos inmersos en un escenario de ejercicio de la profesión que más se parece a una línea de producción industrial en serie que a la medicina en su verdadera concepción artesanal, tal cual como debería ser, ¿no es cierto? De manera tal que, ¿a dónde apunta mi autocrítica? Es que los médicos ejercemos la medicina, nuestra profesión, pero nos desentendemos de participar activamente en tratar de mejorar el escenario
en el cual ejercemos nuestra profesión. O sea, eso es como que lo dejamos en manos del ministro de Salud de turno o del equipo del Ministerio de Salud de turno, y que algún iluminado empiece a pensar en estas cosas. Esto ha sido siempre una obsesión en mí. Acabo de publicar un artículo en La Nación donde enfoco parte de este problema, y es la autocrítica que me hago y que hago a todo el equipo de salud. Es decir, es poco lo que hacemos para mejorar el escenario en el cual ejercemos nuestra profesión. Y si no mejoramos ese escenario, jamás vamos a poder enfocarnos en todos estos aspectos tan interesantes que vos planteás. Esa sería mi reflexión, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, hay puentes intermedios o puentes que unen esa realidad del paciente con la falta de tiempo, el policonsultorio, no sé cómo le llaman acá, los múltiples lugares de trabajo, bueno, todas las situaciones laborales que hay ahora y que hacen que la gestión sea, no lo voy a decir mal en su calidad, pero sea complicada para el usuario, ¿no? Para el profesional y para el cliente, usuario o paciente, y se genera ese malestar mutuo, donde el enfermo o el paciente agrede al médico, lo ataca, que en realidad muchas veces no es a él, sino que el profesional es una pieza dentro de un sistema y un engranaje que está puesto ahí. Si ustedes tienen que atender a 60 pacientes en la mañana, obviamente la consulta va a ser de 5 minutos. Y muchas veces el que fue citado a las 11 puede ser atendido a las 12. Pero creo que hay situaciones intermedias donde hay que hacer un poco de registro claramente consciente como para temperar esto. Y que está algo que tal vez Roberto lo tratamos con ustedes, o no recuerdo, los protocolos de disculpas, ¿no? El open disclosure que se habla claramente en casos severos de error médico, cómo plantear el error, pero después también ese open disclosure, o el arte de la disculpa de Aaron Lazare, que marca los pasos para disculparse de esto, de que lo cité a las 11 y lo atiendo a la 1. Es una realidad objetiva, lo atendieron a la 1, pero ¿qué pasa entre las 11 y la 1? O sea, ¿salieron en algún momento a decirle, García, usted era el próximo? Estoy atrasadísimo. Hubo 2 horas, eso no se puede volver reloj atrás, pero quizá, no sé si quedó en cámara, se le hace esto, discúlpeme, se complicó toda la mañana, ¿quiere venir mañana y lo hago pasar en primera hora? O espéreme, y seguro ese paciente no se va encolerizado, pero hay una realidad que es objetiva, él perdió 2 horas. Ahora, hay un sistema superior que hace que a ustedes, porque no son entes maléficos, que están especialmente tratando de hacerle perder 2 horas a García. O sea, hay una situación de sistema que hace que esté demorado, quizá en la consulta, o que la consulta sea de 5 minutos, pero creo que también hay actitudes de registro de esto que es replanteo, como figura ahí, de diálogo, ¿no? Para poder atemperar lo que se genera en el otro, porque las circunstancias del sistema son las que son, y nadie las puede cambiar mucho desde sí, porque también el profesional está dentro de la otra capa superior, donde también el sistema le tendría que decir a ustedes, discúlpeme, Guillermo, discúlpeme, y bueno, y es un ente intangible que no llega, ustedes son las piezas del medio. Pero me parece que hay puentes en la comunicación, en la consideración, en el respeto, en el contacto no verbal, de decirle, yo sé que te estoy dejando hace 2 horas, pido disculpas, pasó esto o lo otro, y muchas veces eso aminora, ¿no? Aminora también o evita la situación extrema que es a veces la violencia, ¿no? En la salud. No sé si... Sí, Isabel, me uno a lo manifestado por Roberto Borrone en la felicitación. También lo quiero felicitar en público por el artículo que publicó, donde hace toda una serie de reflexiones, indudablemente en cómo saldremos en la post-pandemia. Pero, mira, quiero manifestar lo que viví a 1100 kilómetros de distancia en mi
con mi provincia. Lamentablemente, con esta pandemia de COVID, perdí un cuñado hace 2 semanas atrás. En este momento tengo internada a una cuñada que está en asistencia respiratoria mecánica, mi hermano y mi sobrina. Mi cuñada tiene 70 años. Cuando fue a ingresar, la médica de terapia, ¿qué es lo que le dijo? A ella, pobre que a poco tiempo la tuvieron que poner, habiendo camas. Mire, por el protocolo, por su edad, yo no la tendría ni que internar, dejarla que usted evolucione en su casa hacia a recuperación o hacia lo que usted ya sabe. Esto, estoy hablando, ocurrió hace 48, 72 horas. Y eso ya no va más allá del tiempo y todo lo demás, ¿no? Es la dignidad y decir cronológicamente 70. Me hizo reflexionar lo de este paciente que le amputaron su pierna a nivel supracondilio. Sí, le va a venir la prótesis, ¿no? Pero nada más teniendo en cuenta la edad. Quiero decir que mi cuñada es una mujer intelectualmente hoy día impecable, es una ex jueza, todos los días sale o salía a hacer su caminata, todo lo demás, digo, nada más. No, 70 años, listo. Pero así, de esa manera cruda, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por recrear estos temas y sobre todo con esta juventud que está, que se está formando y lo importante que se formen en un ambiente, un enfoque biopsicosocial, cultural, espiritual y no en el simplemente biomédico como estuvimos viendo allí en ese corto de esta paciente con su cáncer de ovario. Sí, me gustaría cerrar con una frase que tengo acá delante de la vista de Gesualdo Bufalino, que tiene la novela La Perorata del Apestado, que es todo un hospital de tuberculosos, y él dice en una parte, hay veces en que la enfermedad es despiadada con la dignidad del hombre. Y creo que claramente la indignidad de transformar al paciente en una cosa, como dice Boyar, ese pedazo de carne enferma, llevó y lleva a la pérdida, ¿no?, del rostro más humano de la medicina. Bien, no sé si habrá algunas preguntas. ¿Alguien quiere agregar algo, hacer un comentario? ¿Mavi? No, no hay nada, está el chat, todos agradecimientos para vos, Isabel, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contribuir a este modelo biopsicosocial y espiritual que tiene la Cuarta Cátedra. Así que todos mensajitos de muchas gracias, muy interesante y aleccionador esta charla también. Bueno, gracias a ustedes una vez más. Bueno, y fue un regalo de cumpleaños para este 122 años de la cátedra. Muy bien, bueno, felicitaciones Roberto por todo lo que llevas adelante. Felicitaciones con calidad. a todos los que la conforman, ¿no? Bueno, y ahí tenemos quien sí está al frente de los ciclos, Mavi, Mabel, con esto de justamente de contención emocional, ¿no? Muchas gracias a todos. Roberto, acá en público te felicito. Qué lindo sería que hubiese políticas de Estado para que alguien escuche lo que venís bregando desde hace tantos años. Así que muchísimas gracias. Isabel, como siempre, gracias a todos. Agradecido. Mavi, ¿qué viene la próxima? La próxima vamos a tener a Felipe Piña, que nos va a hablar de San Martín Lector. Perfecto. Muy bueno. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Qué lindos comentarios. Cuánto interesantísimo. Ay, qué lindas cosas que te han puesto.
Bueno, muy lindo, muy lindo todo. ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Excelente Chao, todo. chao. Hasta- Excelente. gracias, Gracias. muchísimas gracias.